Muchachos, buenas tardes a todos. Por medio de este video me permito aclarar algunas dudas que aún hay con respecto a lo del taller integrador, que algunas personas me han preguntado. Recuerden que en ocasiones anteriores pues les he enviado información de lo que es lo que hay que entregar y también pues les expliqué por medio de una videoconferencia. No obstante, pues en esta ocasión estoy haciendo este video con un ejemplo que yo hice. Voy a volver a leer lo que hay que entregar por medio de una presentación que ustedes deben hacer. Ficha técnica ya la entregaron. En esa presentación, muchachos, tienen que estar los fundamentos, leyes, teoremas y principios teóricos aplicados al circuito, los cuales deben conocer muy bien con la finalidad de hacer una buena descripción del mismo y que entiendan el funcionamiento de cada componente. Esto va muy enfocado a la parte teórica de su circuito y a los conceptos y al marco teórico. La parte 3. Cálculos y fundamentos matemáticos del diseño electrónico. Deben explicar cómo realizar el diseño electrónico a partir de las bases matemáticas. Es decir, en la simulación o en el esquema electrónico, ustedes no tienen que decir ahí, pues yo puse ahí este componente y ya, no. Ustedes tienen que decir, yo puse este componente porque yo le hice estos cálculos a ese componente. Por ejemplo, si es una resistencia de 100K, ¿por qué una resistencia de 100K? Si es un capacitor de un micro, ¿por qué un capacitor de un micro? Si es una bobina de un Henry, ¿por qué un Henry? ¿Sí? Es ir a esas cuestiones, ¿no? No decir, aquí está la simulación y ya no, o aquí está el esquema, no, sino aquí está este esquema porque yo hice estos cálculos. ¿Sí? En este caso, pues pueden definir las ecuaciones utilizadas para su circuito, como podrían ser voltaje, corriente, resistencia. ¿Qué ecuaciones ustedes utilizaron para hacer su diseño electrónico? Esto va muy enfocado a las ecuaciones. ¿Sí? Otra cosa que tienen que mostrar, el diagrama del circuito, ¿sí? En donde se visualicen y se muestren todos los componentes con sus respectivas conexiones. Entonces, en total son tres cosas: principios teóricos, ecuaciones utilizadas en el diseño y un diagrama del circuito donde muestre cómo se conectan todos los componentes. ¿Sí? Entonces, realmente lo que se espera es que si ustedes hacen un circuito en serie o lo que sea, pues ustedes expliquen cómo hicieron para hacerlo, qué ecuaciones utilizaron, ¿vale? Aquí voy a hacer una aclaración supremamente importante y es nota 3. En el segundo corte no tienen que presentar ninguna simulación, es decir, ustedes pueden presentar solamente el esquema electrónico, una foto del circuito, y lo explican, ¿sí? Lo explican, como les dije ahorita, desde el diseño matemático y desde la parte teórica, ¿sí? Para que lo tengamos bien presente. En este caso, ¿cómo se va a validar de que el circuito funcione? Por medio de los cálculos. ¿Sí? Hagan de cuenta que no existen los simuladores y en este momento estamos a esa punta de cálculos. ¿Por qué lo digo así? Porque en el tercer corte es donde vamos a entrar ya con la simulación de que funcione. Pero ahorita el diseño electrónico se va a validar por medio de cálculos, como hacían antes cuando no existían los simuladores de circuitos. Para esto pues yo hice un ejemplo, muchachos, que sé que pues puede aclarar más dudas. El ejemplo está acá. Es de un problema muy sencillo que yo me inventé. Dice problema: activar un electroimán por un minuto para tomar objetos metálicos. ¿Qué es un electroimán? Pues es una bobina que cuando le pasa una corriente genera un campo magnético y atrae elementos metálicos. Yo quiero activar ese campo magnético o esa bobina por un minuto. Entonces, hay muchas formas de abordar este problema. Yo lo abordé por medio del circuito integrado LM555. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Ya les expliqué lo que es el 555 en uno de mis videos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Para esta configuración, ¿cómo voy a abordar el problema? Yo hice este esquema electrónico. Puse una resistencia 27.7, un capacitor C2 de 10 micros, un capacitor C de 100 microfaradios, una fuente de 5 voltios. Yo puse estos componentes acá para activar esta bobina durante un minuto, pero yo no los puse ahí porque sí, sino porque como yo diseñé el circuito,
Entonces yo conozco los fundamentos matemáticos que aplique para que esto funcione, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos presente, ¿vale? ¿Cómo comencé a abordar este problema? Entonces, primero, utilicé una configuración monoestable del 555 para activar la salida 3, que es la salida de la señal del 555, por 60 segundos. Porque yo quiero que esto esté encendido 60 segundos. Entonces, ¿qué hice yo? Entonces, el tiempo, hay una ecuación que define el tiempo que está en alto, la salida del 555, que es tiempo que está activada la salida, es esta ecuación del mono estable, que ya se las expliqué en ese video, y ese es 1,1 por la resistencia que se pone acá, por la capacitancia que es esta, ¿sí? Entonces, el tiempo que dura en alto pues se calcula por medio de esta ecuación. Yo quiero que t sea igual a 60 segundos, pero no conozco r ni conozco c. En este caso puedo asumir o r o c. En este caso pues asumí lo que era más fácil de conseguir, que era esa capacitancia de 100 microfaradios, y despejé r para un tiempo de 60 segundos. En este caso me queda 60 sobre 1.1 por 100 microfaradios. Eso quiere decir que el R es igual a 500.45 kiloohmios. Ese es el valor que debe tomar la resistencia para que el tiempo que está la señal en alto, que es el mismo tiempo que me activa la bobina, sea 1 minuto. ¿Sí? Entonces, para que ocurra esto, para que durante 60 segundos la salida, que es la patica 3, esté activada. ¿Sí? Entonces, ahí lo tenemos. Ya sé que ahí va a durar en alto 60 segundos. Este capacitor C2 ya viene por el datasheet, puede ser la patica 5. Ustedes pueden poner un capacitor de 10 micros o un micro, cualquiera de los dos. Bueno, entonces, ¿qué sucede, muchachos? Yo tengo este circuito, sé que va a estar activado durante 1 minuto. Va a estar exactamente activado durante ¿un qué? Durante 1 minuto. Entonces, me vengo por aquí. Supongamos que esta bobina se activa con 180 miliamperios. ¿Sí? Aunque ustedes tienen que ir a mirar sus componentes reales, con cuánto es que se activa. Entonces, como la bobina se activa con 180 miliamperios, se calcula la resistencia del pin número 3, que es esta resistencia 27.7. ¿Cómo hago yo para calcular que la corriente que viene por este cable sea 180 miliamperios? Entonces, yo hago un cálculo. ¿Cuál es el cálculo? Entonces, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. La corriente que necesito que circule por ahí son 180 miliamperios. Eso es igual al voltaje de la pata 3, que en este caso son 5 voltios, porque recordemos que la salida del amplificador del 555, el máximo valor que toma es el de la fuente. En este caso, como la fuente es de 5, pues el voltaje de salida de la pata 3 será de 5. Entonces, esto me queda 180, que es la corriente que yo quiero que pase, es igual a 5 voltios, que es el voltaje de salida de la pata, sobre la resistencia. La resistencia es igual a 5 voltios sobre 180. En este caso, para que pasen 180 miliamperios por este cable de acá, me da una resistencia de 27.7. ¿Qué pasa? Yo aquí no tomé en cuenta la bobina, porque la resistencia de una bobina puede ser despreciable, porque es nada más nada menos que un conductor enrollado. Entonces, con esta resistencia de 27.7 yo garantizo que por este cable vengan 180 miliamperios, me active la bobina durante 1 minuto y me atraiga los elementos metálicos. ¿Sí? Listo. Ahora, la potencia que debe tener esta resistencia. Recordemos que si la resistencia no tiene una potencia adecuada, se puede quemar. Entonces necesitamos calcular el valor de la potencia de esta resistencia de la pata 3. Entonces,
La potencia en la resistencia se puede calcular como la corriente al cuadrado por la resistencia. En este caso yo sé que la corriente que va a pasar por ahí es de 0.18 amperios al cuadrado, que son los mismos 180 miliamperios al cuadrado, por la resistencia que es de 27.7 ohms. Entonces me da que la potencia que debe tener la resistencia de la pata 3 es 0.89 vatios. Entonces, esto es aproximadamente igual a ¿qué? A 1 vatio de potencia que debe de tener esa resistencia. Entonces, ahí lo tenemos. Ahora otra cosa, para que se active la salida y esto atraiga el elemento metálico, en configuración monoestable, la pata 2 tiene un interruptor o un botón que va conectado a tierra. Cuando se presiona este botón y la patica 2 queda conectada a tierra, se activa inmediatamente la bobina y me atrae los elementos metálicos. Eso durante ¿un qué? Durante 1 minuto. Cuando pasa el minuto, suelta el elemento metálico y si yo quiero que se vuelva a activar, pues vuelvo a presionar el botón. Y otra vez durante 1 minuto me va a agarrar el elemento metálico. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo, muchachos, ¿sí? De lo que yo quiero que ustedes hagan en su proyecto, ¿sí? De que ustedes me muestren a mí un esquema, pero no sea simplemente un esquema y ustedes digan, no, eso funciona, pero ¿cómo funciona? Entonces, muchachos, ustedes no van a presentar ninguna simulación, ¿sí? En Proteus. Ustedes lo que me van a presentar es un esquema, así como el que yo tengo aquí, obviamente más bonito. El esquema ustedes lo pueden hacer en Proteus y lo pasan a la presentación, un ejemplo, pero que se entienda, ¿sí? Entonces todo va a ser PowerPoint con fundamentos teóricos y matemáticos. ¿Cómo se va a validar de que esto funcione? Por medio de los cálculos. Como les acabo de decir ahorita, hagan de cuenta de que no existe Proteus para simular circuitos. Ustedes me van a comprobar de que esto funciona por medio de la matemática que ustedes calcularon detrás de todo eso, ¿sí? Entonces, de hecho no voy a recibir ninguna simulación en Proteus funcionando, porque eso lo voy a recibir es al final del semestre, la simulación, ¿vale? Ahorita puede ser una presentación bien estructurada donde ustedes describan bien su circuito, sus componentes y ustedes sepan sustentar por qué pusieron cada cosa ahí desde el punto de vista matemático, ¿vale? Eso finalmente es lo que se les va a pedir ahorita. Y eso es lo que hace un ingeniero antes de hacer una simulación. Hace unos cálculos y después, con base a ellos, monta una simulación y lo valida. Por eso en nuestros laboratorios vamos con lo que es la parte de teoría, simulación y práctica, ¿vale? Lo primero que se hace es la parte teórica y después, ahí sí la simulación. La simulación es una comprobación de la teoría, ¿vale? Entonces tengamos pues presente este pequeño ejemplo, ¿sí? No es que tan grande sea tu circuito, es que tan bien soluciona el problema que tú planteaste y que lo entiendan, ¿sí? Porque de nada sirve poner aquí un montón de cosas si no saben por qué una resistencia es de 1K, si no saben por qué ese capacitor está ahí, ¿sí? Para que eso lo tengamos bien presente, ¿vale? Entonces espero que por medio de este video pues hayan quedado aclaradas algunas dudas que habían con respecto a lo que hay que entregar. Fundamentos teóricos, principios matemáticos o ecuaciones y un esquema del circuito, ¿vale? Entonces pues me despido de ustedes, que pasen una muy excelente tarde.